Si te cuento un secreto, ¿lo guardarías? Tengo solo una oportunidad para contar esto. Así que considéralo. Lo que recuerdo que yo era la típica chica antisocial, no porque era rara, bueno sí lo era, pero yo sentía que todos son unos falsos, observaba a todos a mi alrededor, sabía que ellos tenían secretos feos que ocultaban. Tengo 19 años, cabello rojo, ojos cafés y piel pálida. Cuando cumplí 8 años, mi supuesto padre mató a mi mamá a golpes. Yo no podía hacer mucho, siempre me decía que yo era muy pequeña para entender lo que pasaba. Ella me decía que él cambiaría. Sentía lástima, un día simplemente no soportó los golpes y murió. Él se intentó quedar con todo, pero como era traficante de drogas y tenía deudas con ellos. Y como a él no le importó matar a mamá, a mí no me importó entregarlo a sus jefes para que cobraran su deuda. Cuando lo buscaron en mi casa mientras él se ocultaba, solo señalé su escondite y listo. Como lo entregué no me hicieron daño. Un socio de ese supuesto progenitor me enseñó a defenderme. Sabía que el mundo era crudo y horrible, y al estar sola completamente, creyó que necesitaba saber defenderme ante este. Me enseñó lo básico de combate y al uso de cualquier arma, cuchillo, hacha, pistolas cortas y largas. Mi casa era un almacén de armas, eran demasiadas esparcidas en puntos clave de mi casa. Yo sabía cómo usar todas y cada una de ellas, además de su ubicación exacta. Me enseñó a manejar bien el dinero, a contabilizarlo y gastarlo útilmente en lo necesario para vivir. Él me decía que los lujos eran para personas que buscaban llenar vacíos en sus vidas, así que yo debía rechazar esa idea o sería dependiente del dinero, aparte que un día se acabaría y así que debía adaptarme a las circunstancias. Se podría decir que él me adoptó por un tiempo como hija, ya que me ayudaba con todo lo necesario. En lo que yo terminaba mi primaria e iniciaba la secundaria, me enseñó a ser fría y no mostrar mis sentimientos, porque al mundo no le importaría mi dolor, y que a mí no debía importarme el resto del mundo, o se aprovecharían de eso hasta dejarme herida. La indiferencia hacia la vida se volvió algo normal en mí a partir de ese día. Él murió en una emboscada que le hicieron. Me sentí muy mal por él, pero seguí adelante con mi vida. No podía olvidar lo que él me había enseñado por 3 años. A mis 11 años se me dio una herencia que mi padre adoptivo había ahorrado y dejado a mí por precaución por si él lo asesinaban. Con ese dinero me podía mantener sola. Sin embargo, se me asignaban tutores, pero yo me encargaba de que huyeran de mi casa. Solo querían gastar el dinero que me dejó mi padre adoptivo, ya que era en dólares. Y eso era un lujo, gastarlo en cosas innecesarias. Al cumplir 15 logré que se me declarara adulta, ya que odiaba a todos y cada uno de mis tutores, con pruebas de maltrato y violencia de ellos hacia mí. Logré mi emancipación, así que pude estar sola totalmente, viviendo de la herencia que se me dejó. Solo pagaba servicios básicos de mi casa e internet para mis estudios, nada más. La comida era solo la necesaria, y practicaba mis habilidades de pelea golpeando árboles y rocas grandes. Con el tiempo perdí sensibilidad en ambas manos, podía moverlas pero no sentía dolor. Una vez me corté con un cuchillo sin sentir nada. En mis ratos libres investigaba temas interesantes o pocos conocidos, y como podrán imaginar, cero amigos. Me dedicaba a mis estudios totalmente y en mis ratos dibujaba, investigaba o practicaba tiro al blanco y entrenaba en el bosque que estaba a pocas calles de donde vivía. Un día, mientras investigaba acerca de un creepypasta llamado Slenderman que había capturado mi atención en la escuela, escuché a alguien mencionarlo y después de hacer mi tarea comencé mi investigación. Descubrí que él tenía ayudantes los cuales se les decía proxies. Investigué de ellos lo más posible, pero cuando la información empezó a ser poco confiable, decidí que era lo mejor ingresar en la Deep Web con el fin de saber más de Slender y sus proxies para obtener mejores respuestas confiables. No era la primera vez que lo hacía, así que una vez que estuve dentro de la Deep Web ocultando mi identidad con una máscara oscura, investigué lo más que pude. En mi estadía por la red profunda encontré algo, era una invocación a un antiguo demonio de la era celta. Me pareció interesante, así que la anoté en una libreta, características y modo de invocarlo. Pasé unas horas más y después salí de ese lugar, dejando mi computadora en modo fábrica para evitar
evitar que me rastrearan, me quité la máscara y la guardé. Continué mi tarde normalmente con los datos que obtuve, los leí con detenimiento. Cada vez era más interesante leer sobre Slenderman y sus proxies. Me di cuenta de varios datos y más secretos que guardar. Me preparé un café y me senté frente a mi ventana a ver el atardecer. Unas horas más tarde yo estaba por irme a dormir, pero antes decidí hacer la invocación. Justamente esa noche era luna llena, ideal para invocaciones. Tenía curiosidad de hacerlo. Además, como se me enseñó a tener veladoras por si la luz fallaba, cerillos, gasolina y objetos flamables por precaución, conseguir las velas no fue un problema. Leí la invocación y la memoricé rápido. No era tan difícil de hacer. Después de hacer todo siguiendo a las reglas, las velas se apagaron de golpe. Y él apareció. No puedo decir su nombre y el cómo era, lo prometí. Yo le sonreí pues había conseguido invocarlo con éxito al primer intento. El demonio se desconcertó mucho ante la indiferencia y la falta de miedo que le demostré. La conversación que tuvo conmigo también la omitiré porque él me lo pidió, así que solo diré que me propuso un trato. Como había tenido una vida peculiar y era parecida a él, en cuestión de carácter, pues él no es ni bueno ni malo, y sus poderes se usan para el bien y el mal. Como yo era neutral e indiferente, sin embargo aún él miraba que en el fondo yo podría tener algo de dolor el cual yo ocultaba, y era cierto, yo sentía dolor de haber visto morir a mi mamá y no haberla ayudado, además del dolor que sentí cuando me dieron la noticia de que habían matado a mi padre adoptivo. Su propuesta fue que debía hacer sacrificios humanos en grandes cantidades cada luna de sangre. Como él no se podía manifestar muy a menudo físicamente, yo debía ser como un contenedor de su poder y los demonios que lo acompañaban, a cambio de sacrificios en sus nombres. Él consideró que yo era lo suficientemente astuta, fría, calculadora y sobre todo neutral, así que lo lograría fácilmente. No tenía nada que perder. Después de todo, un demonio que acompañaba al mayor me dijo que él me daría inmunidad para aguantar cualquier dolor, más no inmortalidad. Esa me la debía ganar. El mayor me dio parte de sus poderes demoníacos al igual que el otro me dio la inmunidad. Después sin más desaparecieron. Yo experimenté dolores inmensos en mi cuerpo al instante. Sentí un dolor en mi frente y estuve con esos dolores toda la noche. Desperté a la mañana siguiente, me sentía muy extraña, sentí que era otra persona. Me levanté rápido y me miré al espejo, no había cambiado en nada. Por suerte, miré el reloj y ya era tarde para ir a la universidad. Si estaba estudiando una carrera, mejor decidí salir a caminar un poco. Debía pensar mejor las cosas. Tomé una pistola pequeña y la escondí en la bolsa de mi sudadera. Por precaución, al llegar al bosque cercano de mi casa, escuché pasos leves. No era común que alguien estuviera a las 9 de la mañana caminando por los bosques, era más común por las tardes. Logré distinguir un poco, eran ruidos muy leves como si alguien caminara sin querer hacer ruido con las hojas secas y las ramas. Eso no era para nada común, pensé. Aceleré un poco el paso buscando con la mirada la salida más cercana del bosque. Los pasos se seguían escuchando. Me detuve en un punto para escuchar mejor y miré hacia atrás observando con atención. Vi que algo se ocultó detrás de un árbol. Agarré mi pistola y me acerqué. Poco a poco, quien se había ocultado asomó su cabeza ligeramente y yo disparé. Fallé el tiro a propósito. Quería asustarlo nada más. Él se ocultó rápido, más no corrió. Me mantuve alerta. Un disparo me rozó la mejilla. Ahora él me había gatillado. Me escondí detrás de un árbol y escuché atentamente. El sujeto se movió del lugar rápidamente a lo que escuché. Yo me asomé con cuidado para saber qué estaba haciendo mi contrincante. Logré observar que se escondía entre los árboles muy ágilmente. Yo me preparé para realizar otro ataque. Sin esperármela, él detonó 2 veces. Una bala me dio en la mano haciendo que soltara mi arma y la otra me rozó la otra mano. Pero como no sentía dolor, aproveché mi ligera ventaja, volviendo a agarrar mi arma, lo cual lo desconcertó bastante y bajó por segundos la guardia, y yo le disparé ahora 3 veces, dándole un disparo en la mano que sostenía el arma, la otra le dio en la pistola haciendo que ésta se alejara lo suficiente de él, y la última le dio en el hombro exitosamente. Salí de mi escondite y corrí hacia él sin miedo alguno. Ahora que estábamos en igualdad de condiciones, le di un puñetazo
puñetazo en la cara. Él retrocedió unos pasos y me devolvió el golpe, pero por poco lo logré esquivar. Lo tomé del brazo y se lo torcí lo más fuerte que pude, derribándolo al suelo con brusquedad. El tipo cayó de golpe y creo que se lastimó la mano donde recibió los disparos. Cometí el grave error de confiarme de mis habilidades y le dije que se levantara porque no iba a golpear a nadie en el suelo. Al parecer se enojó porque al levantarse me dio 2 golpes, que sí me dolieron bastante, y perdí noción del tiempo por unos segundos, al punto de que él ya me tenía contra un árbol ahorcándome con bastante fuerza. No iba a dejarme vencer tan fácilmente, así que le di un rodillazo al estómago, haciendo que él aflojara su agarre, y le di otro golpe al pecho alejándolo. Respiré profundamente tratando de recuperar el aliento. Él retomó su postura para seguir peleando, pero unos tentáculos negros aparecieron a la nada y lo detuvieron. Él miró hacia un punto del bosque, y luego yo sentí que por detrás algo me sujetó y vi oscuridad total. Al despertar, me encontraba en una cabaña abandonada. Me levanté con cuidado. Mis manos estaban vendadas y estaba mi pistola frente a mí. La tomé y miré a mi alrededor, cuando un tipo de máscara blanca y chaqueta naranja, creo, se acercó. Yo le pregunté dónde demonios estaba, y él solo se limitó a decirme que su jefe le ordenó que me vigilara hasta que despertara. De ahí no dijo nada más. No pasó mucho hasta que otra vez esos tentáculos aparecieron de nuevo. Esta vez pude ver a quién pertenecían. Era un hombre alto, delgado y no tenía cara alguna. No sentí miedo, ya que lo conocía. Era Slenderman, a quien ya había visto en imágenes, y bueno, como sabrán, gracias a que lo investigué, fue que di con el demonio que me dio sus poderes. Slenderman sin más solo me dibujó su símbolo en mi frente y desapareció. Al parecer me volvió una próxima en sus filas. Miré al chico de máscara blanca y deduje que era Masky. Él solo me hizo una seña de que lo siguiera y así lo hice. Él me guió a una habitación donde estaban otros 2 sujetos. A uno los reconocí al instante, era con quien yo había peleado, y como había otro con gogles naranjas y unas hachas, deduje que era Tix y Toby, así que me agarré a golpes con nada más y nada menos que con Odie. Yo no dije nada y Toby me dio un antifaz oscuro con un adorno de mariposa oscura. Desde ese día conviví con ellos 3 muy de cerca. No pertenecía a su grupo, pero me gustaba pasar tiempo con ellos. En lo que aprendí a usar mis poderes demoníacos, al parecer a Slenderman le habían interesado bastante, además de que empecé a tomarle gusto a la matanza sin miedo. Hago mis sacrificios, pero me divierto en mis ratos libres asesinando por diversión. Si tú le cuentas a alguien de mi historia, ten por seguro que desearás haber guardado el secreto, porque te haré sufrir un verdadero calvario y serás el próximo sacrificio.